Mi esposo me dio una bofetada cuando le conté que estaba embarazada. Evan y yo llevábamos 2 años buscando tener un bebé. 2 años de sentirme devastada con cada prueba negativa y preguntándome si el problema era yo. El mes pasado no me bajó. Me hice 5 pruebas de embarazo, una tras otra, porque no podía creer lo que veía. Cuando por fin vi las 2 rayitas rosas, me tiré en el piso del baño y lloré hasta que mi hermana Carrie me calmó por teléfono. Ella me animó a contarlo de una forma especial. No lo anuncies así nomás en la cena. Haz una fiesta, invita a toda la gente que te importa, haz que el momento sea memorable, algo que algún día le contemos a tu hijo. Y le hice caso. 7 semanas después, mi casa estaba llena de gente querida. Mis papás junto a la mesa de botanas, Carrie mandándome miradas cómplices desde el otro lado del salón. Los papás de Evan vinieron desde Arizona y su hermano Jeff llegó temprano para ayudarme a poner las sillas y la mesa de regalos. Evan, como siempre, haciendo reír a todos, siendo el hombre encantador del que me enamoré hace 6 años. Lo observaba desde la puerta de la cocina y sentía que el corazón se me salía del pecho. Esa noche iba a hacerlo el hombre más feliz del mundo. Toqué mi copa con un tenedor y poco a poco todos guardaron silencio. 40 personas me veían. Mi mamá ya lloraba sin saber por qué. Evan cruzó el salón, se puso a mi lado y me abrazó por la cintura, mirándome con esos ojos tiernos y expectantes, sin idea de lo que venía. Gracias a todos por estar aquí, dije, con los nervios encima. Sé que para algunos fue complicado venir, pero les prometo que va a ser inolvidable. Volteé a ver a Evan y sonreí. Vamos a tener un bebé. Estoy embarazada. El cuarto explotó. Mi mamá gritó. Mi papá aplaudía con tantas ganas que hasta pensé que se lastimaría. Y Carrie saltaba gritando. Lo sabía, aunque en realidad sí lo sabía. Todos llorando, abrazándose, y la energía era puro amor. Me volví a Evan soñando con que me cargara o hiciera algo romántico. Pero lo único que hizo fue quedarse quieto, quitarme el brazo de encima y ponerse pálido. «Evan», me acerqué. «Amor, ¿no estás contento? Por fin vamos a ser papás». Y entonces ocurrió. Me soltó una bofetada tan fuerte que caí sobre la mesa de regalos. El dolor fue inmediato, brutal. Me ardía la cara como si me hubieran quemado. La música solo continuó unos segundos antes de que alguien la apagara. Y después, silencio total. Solo el zumbido en mi oído donde sentí el golpe. Desde el suelo, veía a mi esposo y ya no lo reconocía. Tenía la cara llena de rabia, respirando agitado, los puños cerrados. «¡Eres una infiel!», gritó. «¿Pensabas que ibas a engañarme con el hijo de otro y hacerme creer que era mío?». No podía ni hablar, no entendía nada, solo sentía la mejilla ardiendo. «Evan, ¿qué dices?», alcancé a decir. «Nunca te he sido infiel, jamás te haría algo así». Él soltó una risa amarga que se sintió como si algo tronara. «Deja de mentir». Ahora ni siquiera gritaba. Escupía las palabras, las venas marcadas en el cuello. «No puedes estar embarazada de mi hijo, Marina. Hace 4 años me hice la vasectomía antes de casarnos. No puedo tener hijos». Esas palabras me dolieron más que el golpe. Una vasectomía. Hace 4 años. Me dejó hacerme pedazos durante 2 años, mientras él bien sabía que era imposible. «¿Entonces de quién es?», siguió exigiendo él, cada vez más alterado. «¿Con quién has estado cuando yo no veo? ¿Desde cuándo pasa esto?». Nadie dijo nada. Mi mamá tenía la mano en la boca, llorando sin poder parar. Mi papá se veía dispuesto a hacer algo, pero estaba paralizado. De pronto, alguien se arrodilló junto a mí. Unas manos tibias me ayudaron a sentarme, sacudiendo los vidrios del vestido. Era Jeff, blanco como papel, viendo a su hermano como si no lo reconociera. «¿Qué tienes?», le reclamó a Evan, la voz quebrada de puro coraje. «Acabas de golpear a tu esposa embarazada delante de todos». Me ayudó a levantarme y se plantó entre Evan y yo, protegiéndome. Evan caminaba de un lado a otro, como fiera enjaulada, tapándose la cara con las manos. «Me dejaste 2 años sintiéndome culpable porque no te daba un hijo, y mientras tú andabas con otro». Volteó hacia todos, los brazos abiertos como exhibiéndome. «Mírenla, ahí está, pretendiendo que no sabe nada. Sí sabe perfectamente de quién es ese bebé». Yo con la cara al rojo vivo y la familia viendo, acusada por mi propio marido. Y lo peor, tenía pruebas. Una vasectomía de la que jamás me enteré. Para él, ese embarazo era imposible si no lo hubiera engañado. Le exigí una prueba de paternidad. Tardaría 1 semana en salir el resultado. 7 días para demostrar mi inocencia. Aunque nunca imaginé que serían los peores de mi vida. Porque mientras esperaba que la ciencia aclarara todo, la gente que más quería estaba a punto de darme la espalda. Todos se fueron de la fiesta sin decir ni una palabra, recogiendo sus cosas y yéndose en silencio, uno a uno, cabizbajos. Mis papás fueron los últimos. Mi papá me abrazó tan fuerte que casi me dolía y me susurró: «Si tú quieres, yo lo mato». Pero negué con la cabeza, porque todavía tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Cuando se cerró la puerta, me di la vuelta y vi a Evan caminando hacia el cuarto. «Evan», le hablé, pero la voz me salió apenas audible. «Por favor, escúchame. No sé cómo explicar esto, pero no he estado con nadie más. Eres el único hombre con el que he estado en 6 años. Tiene que haber otra razón». Él se rió, pero era una risa vacía, helada, que me estrujó el corazón. «¿Otra razón? ¿Cómo esperas que te crea? ¿Cómo se embaraza una mujer de un hombre que no puede tener hijos?». Dio un paso hacia mí y me hizo temblar. En serio me alejé de mi propio marido, y por un segundo vi que eso le movió algo por dentro. ¿Culpa? No sé, tal vez. Pero enseguida volvió a esa cara dura, llena de rencor. «Me encantaría oírlo, Marina. De verdad, sorpréndeme». No tenía nada, ninguna explicación, solo mi palabra, que ya no le importaba.
Hagamos la prueba de paternidad, le dije, que lo decida la ciencia, porque cuando salga que tú eres el papá, vas a tener que cargar con lo que me hiciste esta noche. Vas a tener que mirarme a los ojos, sabiendo que me pegaste, que me dijiste esas cosas y me humillaste frente a toda la gente que quiero. Algo en su cara cambió. ¿Fue duda o sería miedo? Se quedó callado un buen rato, y yo dejé que el silencio pesara, porque quería que sintiera el verdadero peso de lo que había hecho. Está bien, dijo al fin. Mañana temprano. Nos sentamos en la sala de espera de la clínica como si fuéramos completos extraños, compartiendo una parada de camión. Evan se fue a sentar 4 lugares lejos de mí, cruzado de brazos y con la mandíbula tan tensa que hasta se le veía cómo le temblaban los músculos de la cara. Cada par de minutos me veía y luego volteaba rápido, como si hasta verme lo hiciera querer vomitar. Yo moría de ganas de gritarle, de tomarlo de la cara y obligarlo a mirarme de verdad, a que se diera cuenta que estaba diciendo la verdad. Pero solo me quedé ahí, con las manos apretadas en mi regazo, clavando la vista en la pared y luchando para no soltarme a llorar ahí, enfrente de todos. La enfermera gritó mi nombre primero y entré sola porque Evan no quiso ni siquiera estar en el mismo cuarto mientras me sacaban sangre. Luego me dijeron que iba a tener que esperar entre 7 y 10 días hábiles. Suspiré con fuerza. Eso se traducía en 7 o 10 días más en este infierno. Asentí con la cabeza, le di las gracias y salí de regreso a la sala de espera, con las piernas tan entumidas que parecía que ni eran mías. Los mensajes de su familia arrancaron desde el segundo día. La primera fue su mamá. Siempre supe que eras una cualquiera. Ahora toda la familia lo sabe también. Su hermana escribió como 1 hora después. Me das asco. Ojalá pierdas ese bebé. Una tía me mandó un párrafo larguísimo, diciendo que siempre le había advertido a Evan que no se casara conmigo, que desde el principio se dio cuenta de lo corriente que era y de cómo engañé a todos con mi cara de niña bien, pero que ahora sí, ya se me cayó la máscara. El primo hasta mandó una foto de la fiesta, justo cuando me estaba cayendo, con la leyenda: las infieles siempre acaban pagando. Me senté en la cama leyendo mensaje tras mensaje hasta que la pantalla del celular se me borroneó con tantas lágrimas. Y pensar que esa gente me abrazaba en las fiestas, me mandaba tarjetas de cumpleaños, decían que era de la familia. Ahora me decían cosas que nunca en mi vida me habían dicho, y hasta deseaban que le fuera mal a mi hijo que ni siquiera ha nacido. Apagué el teléfono. No podía más. Carrie vino esa tarde y todavía me encontró en la cama. Se metió conmigo, abrazándome como cuando éramos niñas, y se quedó ahí conmigo mientras lloraba. Tienes que dejarlo, me dijo despacito. Él te pegó, Marina, y había testigos. Lo podrías demandar, podrías irte y llevarte todo. Mi mamá me marcó esa misma noche y me dijo lo mismo. También mi papá. Toda mi familia que supo me repitió lo mismo. Déjalo, demanda, haz que te responda. Pero yo no podía, no todavía, porque la prueba iba a demostrar que yo decía la verdad, y cuando eso pasara, todo volvería a la normalidad. Tenía que pasar así. Esa noche me quedé despierta, con la mano en la panza, esperando sentir algo, lo que fuera, alguna conexión con la vida que crecía adentro de mí, pero lo único que sentía era duda. ¿Y si Evan tenía razón? ¿Y si la vasectomía sí hacía imposible todo esto? ¿Y si algo pasó que no recuerdo? Nada más de pensar así me daba asco, pero no podía sacudirme la idea. Repasé mentalmente todas las noches de los últimos 3 meses. Cada vez que estuve con Evan, cada vez que estuve sola, nada cuadraba. Yo sabía, lo sabía hasta el fondo, que no fui infiel. Pero si de verdad Evan no puede tener hijos, entonces, ¿de quién es este bebé? Al cuarto día, Jeff tocó la puerta y traía una bolsa con comida para llevar. Pensé que a lo mejor ni habías comido, me dijo, suave y con los ojos llenos de preocupación. Yo no me había bañado en 2 días. Traía los mismos pants que para dormir y el cabello hecho bola en un chongo todo mal hecho. Parecía un desastre, pero a Jeff ni le importó, ni me dijo nada. Nomás se quedó parado en la puerta, paciente a que yo lo dejara pasar, y lo hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Jeff sacó los botecitos de lo mein, arroz frito y pollo a la naranja. No preguntó nada, no exigió explicaciones, ni que me defendiera, ni nada. Nada más me pasó el tenedor y me dijo, por favor, come aunque sea tantito. Así que le hice caso, aunque solo podía probar bocados chiquitos porque no tenía nada de hambre. Pero la comida estaba caliente, y su compañía fue todavía mejor, y poco a poco hasta me sentí casi persona otra vez. Jeff me platicó puras tonterías, de una película que vio la semana pasada, de una compañera del trabajo que siempre mete pescado al microondas y apesta toda la oficina, del perro del vecino que no para de ladrar a las 3 de la mañana. Llenaba el silencio con cosas ligeras, nada más para que yo escuchara, sin pedirme nada a cambio. Y cuando inevitablemente empecé a llorar, como ya sabía que iba a pasar, él no se espantó, ni se fue. Acercó la silla, me puso el brazo en los hombros y me dejó desmoronarme. No hice nada mal, le dije entre llantos. Sé que a lo mejor piensas que sí, pero te juro, Jeff, que nunca he estado con nadie más que con tu hermano. No entiendo cómo pasó esto, no entiendo nada. Él me acariciaba la espalda y negaba con la cabeza. Te creo, me susurró. No sé qué está pasando, pero sé que tú no eres así. Cualquier persona que pase 5 minutos contigo se da cuenta. Yo lloré más fuerte, porque después de 4 días donde todos me trataron como criminal, por fin alguien me veía de verdad. Alguien me creía sin pedirme pruebas. Jeff se quedó todavía un par de horas. Lavó los trastes aunque le dije que no hacía falta, y se aseguró de que tuviera su número guardado en caso de que necesitara lo que fuera. Antes de irse me abrazó en la puerta, y me dijo que le marcara a la hora que fuera, si todo se ponía muy pesado. Vi cómo se iba en el carro, y sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. Alguien sí estaba de mi lado, sin querer decirme qué hacer ni atacarme a cada rato. Sobreviví la peor semana de mi vida. La familia de Evan diciéndome de todo. Carrie rogándome que lo dejara.
Evan viéndome como si ya ni existiera. El único que no me trató como delincuente fue Jeff. Me checaba diario. Me llevaba comida cuando yo no podía ni pensar en comer. Y me recordaba que lo que Evan hizo estaba mal. Aguanté porque por fin llegaron los resultados de la prueba. Era mi oportunidad de demostrar la verdad, de limpiar mi nombre. Pero cuando abrí el sobre, no encontré alivio. Encontré algo que lo complicó todavía más. Tardaron 3 días más en llegar los resultados. Jeff fue un par de veces a dejarme comida, pero la mayor parte del tiempo estuve sola en la casa. Una casa donde mi esposo vivía a 6 metros de distancia y ni me volteaba a ver. Evan se encerró en el cuarto de visitas desde la noche de la fiesta. Se iba a trabajar antes de que yo despertara y regresaba solo hasta que yo ya me había dormido. La única forma en la que yo sabía que seguía ahí era porque cada mañana encontraba una taza de café en el fregadero y cada noche escuchaba el clic de la puerta del cuarto de visitas al cerrarse. Vivíamos bajo el mismo techo como si fuéramos fantasmas incapaces de toparnos. En ocasiones me quedaba un rato frente a su puerta, con la mano levantada, lista para tocar y atreverme a intentarlo una vez más. Pero al final nunca me atrevía. ¿Para qué? Él ya había decidido lo que pensaba de mí, y la única manera de cambiar eso era con una prueba. Esa prueba estaba por llegar. Cuando al fin, el 7º día, la camioneta del correo se estacionó enfrente, yo ya lo estaba esperando pegada a la ventana, como todas las tardes. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta, cuando vi que el cartero tenía un sobre blanco en la mano, el logo de la clínica en una esquina y mi nombre impreso al frente. Toda mi vida, toda mi esperanza, doblada y guardada en una sola hoja. Salí disparada. Ni me importó que iba descalza ni que el piso estuviera helado, mucho menos que seguía en pijama. Le arranqué el sobre de las manos antes de que lo echara al buzón. Me lanzó una mirada extraña, pero me dio igual. No me importaba nada, excepto lo que ese sobre traía adentro. Lo abracé contra el pecho y sentí que el corazón se me quería salir del pecho de lo fuerte que latía. Ya era hora. El momento había llegado. 7 días de angustia estaban a punto de terminar y por fin iba a limpiar mi nombre. Lo primero que hice fue marcarle a Jeff. No sé bien por qué. Tal vez porque fue el único que me creyó, o porque necesitaba tener a alguien a mi lado en ese preciso instante. El momento en el que demostraría que todos estaban equivocados. Contestó rapidísimo. Ya llegaron los resultados. Le solté, y yo misma noté la esperanza en mi voz. Ya están aquí, Jeff. Los tengo conmigo. Me dijo que llegaba en 10 minutos y que me esperara antes de abrir nada. Le respondí que sí, porque necesitaba testigos. Quería que todos vieran que era inocente. Fui directo a la puerta de huéspedes y toqué. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. «Evan», llamé a través de la puerta. Llegaron los resultados. «Sal, quiero que los veas tú mismo». Me quedé pegada a la puerta, escuchando. Se oyeron pasos, un rechinido de la cama y luego, otra vez, puro silencio. Toqué por tercera vez. «No me voy a ir. Esto es de los dos y vas a estar cuando abra el sobre». El silencio se extendió un rato, hasta que por fin escuché el seguro. Evan abrió la puerta y ahí estaba, viéndome con una mirada apagada. Se veía desmejorado, más flaco, pálido y ojeroso, como si tampoco hubiera pegado el ojo. Por un instante sentí lástima, pero lo recordé todo. La bofetada, los gritos, cómo convenció a todos de que era culpable. Me dieron ganas de no sentir compasión por él. No dijo nada, solo pasó junto a mí rumbo a la cocina y se sentó en la mesa, cruzando los brazos, esperando. Yo lo seguí y puse el sobre justo en medio de la mesa, entre los dos. Nadie lo tocó, solo lo veíamos, como si pudiera explotar de un momento a otro. Jeff llegó a los 5 minutos. Oí su carro y salí a abrirle. Se veía más nervioso de lo que pensé que estaría, y no podía dejar de mirar entre el sobre y mi cara, como si esperara que saliera corriendo en cualquier momento. «¿Estás bien?», preguntó bajito. Asentí, porque de verdad estaba lista. Por fin iba a poder demostrar que no hice nada malo. Caminó conmigo a la cocina y se quedó frío al ver a Evan sentado. Se miraron entre los dos, fijo, durante varios segundos. Algo se transmitieron en ese silencio que no logré descifrar. Jeff arrastró una silla y se sentó junto a mí, mucho más cerca de mí que de su hermano. «¿No lo has abierto?», preguntó Jeff, aunque era obvio que no. Negué con la cabeza. Quise que tuvieran testigos. Quiero que los dos me vean abrirlo, y así después nadie pueda decir que cambié algo, que falsifiqué papeles o que me inventé cualquier cosa. Cuando dije esto último, miré directo a Evan. No reaccionó. Solo seguía ahí, tieso y con la mandíbula tan apretada que parecía querer romperla, mirando el sobre como si lo quisiera incendiar solo con la vista. Jeff estiró la mano sobre la mesa y puso la suya encima de la mía. Estaba mucho más cálida que mis dedos fríos. «Pase lo que pase», dijo bajito. «Yo aquí estoy, ¿va? Ese papel diga lo que diga, yo no me voy». Le apreté la mano y le di las gracias por ser el único que me apoyó en esta pesadilla, el único que me creyó cuando todos me voltearon la espalda. Evan se quedó mirando nuestras manos y algo feo le pasó por la cara. Se le notaban aún más tensos los músculos de la mandíbula y empezó a respirar por la nariz, que hasta se le ensanchó. «¿En serio?», soltó una risa seca, sin una pizca de humor. «¿Aquí estoy y te andas agarrando de la mano de mi hermano? ¿Para qué leo los resultados si ya sé la respuesta?». Solté la mano de Jeff y me paré de golpe, moviendo tanto la silla que chilló en el suelo y sonó durísimo en la cocina silenciosa. «Ni se te ocurra», dije con una voz que ni yo reconocí, tan segura como nunca. «Ni pienses voltear esto. Tu hermano es el único que se ha preocupado por mí mientras tú actúas como si no existiera. Él ha visto que coma porque ni eso me dejas hacer tranquila. Él me ha cuidado porque tú ni te molestaste en preguntar si estoy bien.
así que no vengas con que hago algo malo por aceptar la ayuda de la única persona que me la ha ofrecido. Evan puso los ojos en blanco. Abre el sobre, Marina. No tengo tiempo para tus dramas. Respiré profundo y levanté el sobre, sintiendo que pesaba más de lo que debería, como si dentro llevara el peso de todos estos años de matrimonio. Miré a Evan y sentí una certeza fuerte, un calor en el pecho. Yo sabía que no había engañado a nadie, que nunca estuve con alguien más. Ese sobre iba a demostrárselo. Iba a tener que mirarme a los ojos y pedir perdón por todo lo que me hizo vivir. Me aferré a esa imagen mientras metía el dedo para abrir la solapa. El papel sonó fortísimo al romperse. Saqué la hoja y la desplegué despacio, saboreando el instante. Este era el momento, mi justificación. Recorrí las palabras con la mirada, términos médicos, referencias, mi nombre, el de Evan y luego los resultados. Los leí una vez y mi cerebro no procesaba lo que veía. Los leí otra y seguía sin creerlo. A la tercera sentí que la hoja me temblaba en las manos. No puede ser. Esto tiene que ser un error. Tal vez se confundieron. Algo hicieron mal en el laboratorio. Cualquier cosa, menos eso, porque lo que estaba leyendo era imposible. ¿Qué dice?, exigió Evan. Su voz atravesó la nube en mi cabeza. Léelo en voz alta. Quiero oírtelo. Abrí la boca y nada salió. Tenía la garganta cerrada. No me entraba el aire. Todo me daba vueltas y me agarré de la mesa para no caerme. Marina, dijo Jeff, pero su voz sonaba como desde muy lejos, ahogada, como si hablara bajo el agua. ¿Qué dice?, pregunté levantando la vista hacia mi esposo, el hombre con el que había compartido 6 años de mi vida, con quien había construido todo lo que tenía, y que ahora solo esperaba que le confirmara sus peores sospechas sobre mí. Las lágrimas me corrían por la cara y era imposible detenerlas. Dice que no eres el papá. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros, pesadas e imposibles de deshacer, como una sentencia. El rostro de Evan ni se inmutó, ni siquiera un gesto de sorpresa. Se quedó ahí, sentado, con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando justo esto desde siempre, como si ya supiera exactamente lo que me estaba acusando de ser. Ya lo ves, murmuró despacio, con una voz calmada, casi como si le hubiera caído el 20, y ahora estuviera en paz, como si se hubiera terminado una tormenta. Aquí está la prueba. Todo este tiempo me has mentido, y ahora ya no hay manera de esconderlo. Se levantó lento y apoyó ambas manos sobre la mesa, acercándose lo suficiente como para que yo pudiera ver cada línea de coraje dibujada en su cara. Entonces, ¿quién es? A ver, dime, ¿quién es el afortunado? ¿Algún compañero de la oficina? ¿Un tipo que conociste en un bar? ¿Algún ex que nunca superaste? Cada pregunta sonaba más fuerte, como si de verdad esperara una confesión. Dímelo, Marina. Tengo derecho a saber quién es el papá del niño que cargas en mi casa. ¿De quién es este bebé al que intentaste hacerme creer que era mío? No sé, sollozaba yo, sintiendo cómo las palabras apenas salían de lo rota y perdida que me sentía. No entiendo. Nunca he estado con nadie más. Te lo juro por lo que más quieras, Evan. Debe haber un error. El laboratorio se equivocó. Tenemos que hacer otra prueba. Tenemos que... No alcancé a terminar porque Evan golpeó la mesa con tal fuerza que el sobre saltó y todo mi cuerpo tembló. «La prueba no está mal», gritó. Y ahora sí, ya estaba fuera de sí. Se le marcaban las venas del cuello igual que esa noche de la fiesta. La ciencia no miente, Marina. El ADN no miente. La única persona que miente aquí eres tú. Me señaló directo a la cara y me di cuenta de que la mano le temblaba del coraje. Me has mentido por meses, tal vez por años. ¿Y ahora lloras como si fueras la que sufre? ¿Como si yo fuera el malo solo por enojarme porque mi esposa salió embarazada de otro hombre? ¡Yo no hice esto!, le grité desde lo más hondo, sintiendo como todo el miedo, la angustia y la confusión se convertían en rabia. No sé cómo pasó esto, pero te juro que no fui yo. No he estado con nadie más, ni una sola vez en 6 años. No entiendo nada, pero tienes que creerme, Evan, por favor. Le agarré el brazo con desesperación, queriendo que me viera de verdad, que viera a la mujer con la que juró pasar su vida, la que lo amaba y nunca lo traicionaría. Créeme, te lo suplico. Pero me empujó tan fuerte que choqué contra la barra y sentí el dolor recorrerme por el costado. Jeff, que estaba allí, se levantó de un brinco y me sostuvo antes de que terminara en el suelo. «No me toques», gruñó Evan, y su cara se transformó por completo. Ya solo era odio y un asco que no reconocía. «No vuelvas a tocarme nunca, ¿entiendes? Me das asco. Verte me revuelve el estómago. No soporto ni compartir el mismo aire que tú». Miró a Jeff, que seguía abrazándome, y entrecerró los ojos. «Y tú, mi propio hermano, aquí sentado dándole la mano, consolándola, haciéndole de paño de lágrimas mientras mi matrimonio se viene abajo». Dio un paso hacia él, y por un momento, pensé que le iba a soltar un golpe. «¿Tú sabías? ¿Sabías que me veía la cara? ¿Que andaba con otros a mis espaldas? ¿Todo el tiempo se burlaron de mí?» Jeff se quedó blanco y me apretó como si quisiera protegerme. «No sabía nada», respondió serio, aunque le sentí el corazón latiendo rapidísimo en la espalda. «Te lo juro, Evan. Solo he venido a estar con ella cuando llegaron los resultados. Eso es todo. No tenía ni idea». Evan lo miró largo rato, como si buscara otra mentira en su cara, hasta que de pronto soltó una carcajada helada que me puso la piel de gallina. «Sí, ¿cómo no? Pues felicidades. Ya es toda tuya. Haz lo que quieras con ella. Yo ya acabé». Se fue directo al cuarto de visitas, furioso, y alcancé a escuchar cómo azotaba los cajones y aventaba la ropa al suelo. Jeff me soltó, y yo me quedé ahí, clavada en la cocina, llorando sin parar, temblando tanto que sentía que me iba a desmoronar. Esto no podía estar pasándome. Yo estaba segura de que la prueba me iba a salvar, que la ciencia iba a demostrar mi inocencia. Pero en vez de respuestas, solo vino a destruirlo todo. El resultado decía que Evan no era el padre, pero no explicaba nada más.
No decía cómo era posible ni quién era. Nada. Solo quedé ahí, parada, con mi vida hecha pedazos y sin saber cómo empezar a recogerlos. 10 minutos después, Evan entró arrastrando 2 maletas, sin siquiera voltearme a ver, con esa cara dura que ya no reconocía y la mirada perdida, como si yo ya no significara nada. «Evan, espera», supliqué corriendo detrás de él. Le tomé la camisa y se volteó tan rápido que casi me caí. «No me toques», me dijo de nuevo, apretando la mandíbula. «¿Qué no entendiste?» Levanté las manos resignada, con lágrimas nublándome todo. «Por favor, podemos arreglar esto. Solo hagamos otra prueba. Algo tiene que estar mal. Yo sé que no te engañé, lo sé. Tiene que haber alguna razón». Me vio un buen rato, y por un segundo, casi juro que vi algo en sus ojos. Tal vez duda, o tristeza, o el recuerdo del hombre que fue. Pero enseguida se borró y volvió la misma frialdad implacable. Lo único que no tiene sentido es cómo no vi la clase de persona que eras antes. Mi mamá siempre tuvo razón sobre ti. Toda mi familia la tuvo. Debí escucharla desde el principio. Agarró sus maletas, abrió la puerta y soltó, con toda la dureza del mundo. «Me voy a quedar con Félix hasta decidir qué hago con la casa. No me llames, no me escribas, no intentes contactarme. Para mí, ya no existes». Cerró la puerta tan fuerte que las fotos temblaron y luego escuché el motor del coche alejándose. Ya no estaba. Me quedé sola. Me caí en el suelo de la cocina y lloré hasta pensar que ya no podía más. Jeff se puso de rodillas junto a mí y quiso abrazarme, pero lo aparté. No quería consuelo, ni palabras bonitas. Solo quería respuestas, porque yo sabía que no lo había traicionado, que jamás estuve con nadie más, que en 6 años de casados, nunca dejé que otro hombre me tocara. Así que, ¿cómo podía estar esperando un bebé que no era de mi esposo? Me quedé mirando esos resultados, sabiendo lo mal que se veía todo, y solo podía pensar en que Evan ya había decidido no escucharme, que ni siquiera quiso que le explicara. Para él, yo era una traicionera y una mentirosa, y todo había terminado. Todavía no entendía cómo había pasado todo esto. Ni siquiera sabía que Carrie estaba a punto de hacerme una pregunta que lo cambiaría todo. Una que yo misma debía haberme planteado semanas atrás. La llamé antes del amanecer, y contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono toda la noche. Ya salieron los resultados. Le solté, con la voz quebrada de tanto llorar. Evan no es el papá. En menos de una hora, ya estaba tocando a mi puerta. La dejé entrar y le di el papel sin decir palabra. Carrie lo leyó 2 veces, y a cada lectura el color se le iba del rostro. Lo dejó sobre la mesa de la cocina. Me miró con una expresión imposible de leer y me dijo: «Siéntate, tenemos que hablar de esto». Me senté frente a ella, justo en la misma mesa donde Evan había golpeado el puño y donde Jeff me había tomado de la mano. Ahí mismo, donde, hacía menos de 12 horas, mi mundo se vino abajo. Carrie apartó los papeles y entrelazó las manos frente a ella. «Necesito que me cuentes todo. No la fiesta, antes de eso. ¿Cuándo crees que concebiste?» Me quedé viéndola, perdida. ¿Qué importa eso? La prueba dice que Evan no es el papá. Eso es lo único relevante. Solo contesta, Marina. ¿Cuándo crees que pasó? Intenté concentrarme, pero todo era un mar de confusión en mi cabeza. No sé, Evan y yo estuvimos intentando muchas veces esos días. Teníamos todo un sistema. Monitoreábamos la ovulación, hacíamos gráficas de temperatura, noches planeadas y todo eso. Podría haber sido en cualquier momento. Carrie negó despacito. Tienes alrededor de 11 semanas. Eso significa que la concepción fue hace unas 9, tal vez 10 semanas. Se inclinó un poco. Piensa bien, ¿hay algún día de esos que recuerdes diferente? ¿Algo fuera de lo común? Cerré los ojos para buscar en mi memoria. Esas noches se mezclaban en mi mente. La misma rutina, la misma ilusión, la misma decepción, hasta que por fin tuve la prueba positiva. Pero entonces, algo se asomó desde el fondo. Una noche que no había vuelto a recordar. Una noche que fue distinta. Sí hubo una noche, respondí en voz baja, ojos cerrados, tratando de encontrar los detalles. Fue hace como 9, tal vez 10 semanas. Me desperté porque alguien me movía despacito, y luego sentí besos en el cuello. Hice una pausa, tratando de reconstruirlo. Le pregunté si tenía ganas y solo hizo un sonido, como un algo así. Yo tenía tantas ganas de ser mamá que lo seguí. Carrie me interrumpió, seria. ¿Te acuerdas de algo más? Forcé mi memoria. Estaba completamente oscuro en el cuarto. Tenemos cortinas blackout porque Evan no soporta ni un poco de luz. No veía nada, ni su silueta. Tampoco habló en ningún momento, ni una palabra. Y normalmente Evan siempre me susurra y me pregunta si estoy bien. Pero esa noche solo fue ese Cuando acabó, se dio la vuelta y se quedó dormido. O eso pensé. Yo estaba tan cansada que también me quedé dormida. Carrie guardó silencio mucho rato. Cuando la vi, tenía una expresión que me hizo sentir vértigo. Habló muy bajito, con ese tono de quien cuida de no romper algo que ya está por caerse. Marina, necesito que pienses bien lo que te voy a preguntar. Sentí que el cuerpo se me tensaba. Está bien, logré decir. Extendió la mano para tomar las mías, que estaban frías como hielo. Esa noche, la oscuridad, el silencio, el hecho de que no hablaran. Solo ese sonido apretó mis manos. ¿Estás absolutamente segura de que era Evan? Retiré las manos de golpe, como si me hubiera quemado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que era Evan. ¿Quién más iba a ser? Era mi casa, mi cama. Pero conforme respondía, algo helado me recorrió la espalda. Carrie no dejó de mirarme. Dijiste que no se veía nada. Nadie habló. Solo ese sonido. Y eso lo pudo haber hecho cualquiera. Hizo una pausa. ¿Cómo sabes que era él? Tenía que ser él, contesté, aunque ya sentía la voz frágil. Ahí estaba en la mañana cuando desperté. Nadie más podría haber entrado. Lo que insinúas no hace sentido, Carrie. Es imposible.
El rostro de Carrie seguía pálido, pero su voz era firme. No estoy insinuando nada. Solo quiero que consideres una posibilidad. Algo que explicaría por qué estás embarazada de un bebé que no es de Evan, aunque jures que jamás le fuiste infiel. Me puse de pie tan rápido que la silla se fue al suelo. Tenía que moverme, salir de allí, hacer que mi hermana dejara de decir cosas que me hacían sentir que las paredes se me caían encima. No, dije retrocediendo. Eso no puede ser. Me habría dado cuenta si algo no estaba bien. Me habría... Pero, ¿en serio? Todo estaba oscuro. Nadie habló, solo ese sonido grave. Las manos no me tocaron como solía hacerlo Evan. Eran más bruscas, más apuradas, menos delicadas. Yo quise creer que era por el agotamiento, que a veces lo íntimo no tiene que ser suave para ser amor. Pero, ¿y si no era amor? ¿Y si no era Evan? Dios, murmuré. Tropecé y me detuve junto a la barra de la cocina, apoyándome para no caer. Carrie, Dios mío. Ella se acercó en cuanto vio que las piernas me fallaban y me abrazó fuerte, mientras yo empezaba a temblar toda. Respira, me dijo, apenas susurrando con la cara pegada a mi cabello. Respira hondo. Todavía no sabemos nada. Esto es solo una posibilidad. Hay que pensar despacio. Pero yo ya no podía pensar. Si Carrie tenía razón, eso significaba que alguien más había entrado a mi casa mientras dormía, que un desconocido se metió a mi cama en completa oscuridad, que mi cuerpo fue usado mientras yo creía que era mi esposo, y que por mis ganas de ser mamá, jamás cuestioné el silencio. Nunca me pareció extraña la oscuridad, ni sentí la certeza de que el hombre que me tocaba esa noche realmente era Evan. ¿Quién? Logré decir apenas, sintiendo la palabra atorada en la garganta. ¿Quién haría algo así? ¿Quién podría entrar a la casa en la noche? Carrie no se movió, solo me abrazó más fuerte, y luego soltó algo que me congeló de miedo. ¿Quién tiene llave de tu casa, Marina? La respuesta me cayó encima como un balde de agua fría. Solo Jeff la tenía. Evan se la había dado hace 2 años, cuando salimos de vacaciones y necesitábamos que alguien cuidara las plantas. Nunca se la pedimos de vuelta. Empecé a repasar en mi cabeza todo lo que había pasado los últimos días. Su amabilidad cuando todos me dieron la espalda, lo convencido que estaba de que yo no engañé a Evan, cómo llegaba sin avisar, lo cerca que se sentaba en el sillón, cómo puso su mano sobre mi rodilla, decirme que tal vez era mejor que mi matrimonio se estuviera yendo al traste, estar ahí cuando abrí los resultados, tomarme de la mano mientras leía esas palabras que me partieron la vida. No, solté. Pero aunque quisiera negarlo, las piezas empezaban a caer en su lugar, piezas horribles que no quería ni imaginar. No, Jeff no. Él no haría algo así. Es el hermano de Evan. Me ha apoyado tanto. Ha sido... Me quedé callada. Siempre servicial, atento. No se ha despegado de mí. Nunca lo tomó por sorpresa nada de lo que pasó, como si ya supiera exactamente cómo iba a acabar todo. Carrie soltó mi mano y me clavó la mirada. Tenemos que estar seguras. Otra prueba. Una que compare el ADN del bebé con el de Jeff. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerme de pie. ¿Qué tal si sí es Jeff? ¿Qué hago si la prueba sale positiva? ¿Qué voy a hacer, Carrie? ¿Qué hago si el propio hermano de Evan fue quien me hizo esto? No fue Evan esa noche. Y en ese instante la verdad me pegó tan duro que sentí que no podía ni respirar. Alguien entró a mi cuarto a oscuras, se metió a mi cama, y yo nunca supe quién era. Creí que estaba tratando de tener un bebé con mi esposo, pero Jeff se estaba aprovechando de mí. Cada visita, cada palabra bonita, cada vez que me decía que Evan no me merecía, él lo sabía. Lo supo desde el principio. Ahora tenía que hacer que Evan me creyera. No contestaba el teléfono. Seguía pensando que yo era la culpable, pero yo sabía con quién se estaba quedando y no pensaba dejar que se siguiera escondiendo de la verdad. Carrie no supo qué decir. Yo tampoco. Pero tenía claro que Evan debía escuchar todo esto. Tenía derecho a saber lo que posiblemente había hecho su hermano. Agarré mi celular y lo marqué. Se fue directo al buzón. Volví a intentar. Igual. 5 veces llamé y nada. Cada tono me desesperaba más. Me bloqueó o me estaba ignorando. Pero de cualquier modo, no podía comunicarme con él. Está quedándose con Félix, le dije a Carrie. Sé dónde es. Voy para allá. Ella intentó frenarme, que esperara a tener todas las pruebas, que si llegaba hecha un mar de lágrimas a acusar a Jeff, solo iba a empeorar las cosas. Pero yo no podía esperar un segundo más. Cada minuto, Evan seguía creyendo que lo traicioné, y Jeff seguía saliéndose con la suya. Agarré las llaves y salí disparada al coche antes de que Carrie pudiera decir nada más. El camino al departamento de Félix duró 12 minutos. Los pasé ensayando cada palabra, pensando cómo lograr que Evan me escuchara, cómo convencerlo de que fue su propio hermano quien hizo algo impensable. Cuando por fin llegué, no podía ni apagar el coche de lo mucho que me temblaban las manos. El departamento estaba en el 3er piso. Subí las escaleras de 2 en 2 y golpeé tan fuerte que hasta me dolieron los nudillos. Nada, volví a tocar. ¡Evan!, grité. Sé que estás ahí. Ábreme, por favor. Ya entendí todo. Silencio. Luego escuché pasos. Por fin la puerta se abrió, y Evan estaba ahí, viéndome como si yo fuera un fantasma del que no se podía librar. Ojos rojos, ropa hecha un trapo. Ni parecía que hubiera dormido nada. Vete, Marina. Su voz sonaba fría, plana, derrotada. No quiero escuchar más mentiras. Me metí antes de que pudiera pararme. Félix estaba en el sillón, medio incómodo, ni lo pelé. Yo no fui, le solté de frente a Evan. Nunca te engañé, pero alguien sí me embarazó. Alguien que tenía llave de la casa. Alguien que entró en la madrugada, cuando todo estaba tan oscuro que no podía ver nada. Evan apretó la quijada. ¿De qué hablas? Así que le conté todo. La noche en que desperté porque alguien me sacudía, el beso en el cuello, las palabras apenas murmuradas, la oscuridad total, el ambiente raro.
pero yo estaba tan cegada por querer un bebé que ni lo cuestioné. Esa persona no me habló nunca, solo murmuró cuando le pregunté si quería hacerlo. La cara de Evan iba cambiando conforme hablaba. Seguía molesto, pero ahora el coraje no era conmigo, sino con otra persona. ¿Quién tiene copia de la llave, además de nosotros? Le pregunté. ¿Quién más puede entrar? Vi el momento exacto en el que lo captó, cómo los ojos se le abrieron y los puños se le apretaron al lado del cuerpo. Jeff, susurró, como si la palabra le supiera a veneno. Le di una llave hace 2 años. Asentí. Se me escurrían las lágrimas, pero ni fuerzas tenía para secarlas. Toda la semana ha estado Jeff súper atento, Evan, cayendo sin avisar, trayéndome comida, diciéndome que tú no me merecías, sosteniéndome la mano cuando abrieron los resultados. Se me quebró la voz. Él lo sabía porque él fue. Evan guardó silencio varios minutos. Respiraba entrecortado, con la cara entre pálida y roja de coraje. Cuando al fin pudo hablar, apenas le salía la voz. Súbete al coche. Fuimos al departamento de Jeff sin decir palabra. Evan iba tan tenso que se le marcaban los nudillos de lo fuerte que agarraba el volante. Yo no sabía qué iba a pasar. Parte de mí tenía miedo de saberlo. El edificio de Jeff era de lujo, al este de la ciudad. Apenas paramos, Evan se bajó sin esperar. Lo seguí apurada. Él caminaba hecho furia hacia la entrada. No tocó, no marcó. Solo esperó a que saliera alguien y sostuvo la puerta. Subimos en elevador al 4º piso. Evan tocó la puerta recio. Casi la tumba. Unos segundos de nada y luego escuchamos el seguro. Jeff abrió la puerta. Lo primero que noté fue que no tenía ni una pizca de sorpresa. Ni se asustó, ni se hizo bolas, ni mostró miedo. Solo estaba ahí, parado y hasta parecía tranquilo, como si hubiera estado esperando que esto pasara. Hola, dijo, con esa voz firme, medio casual, como si estuviéramos de visita normal. Evan lo agarró por la camisa y lo empujó adentro. Dime la verdad, le gruñó. Dime qué le hiciste a mi esposa. Jeff no se quitó, no se defendió. Se dejó empujar hasta que topó con la pared. Después, pasó la mirada por encima de Evan y se clavó en la mía. Su mirada hizo que se me helara el cuerpo. Había algo ahí. Intensidad, hambre, posesión, como si yo fuera algo suyo. Marina, dijo bajito. Escuchar mi nombre en su boca me puso mal. He querido contarte todo desde hace mucho. Jeff seguía ahí, parado en la entrada, sin miedo, sin remordimiento, solo esa calma que me puso la piel de gallina. Evan quería respuestas. Yo solo quería oír que lo negara, que pusiera cualquier excusa que me dejara creer que todo era una locura. Pero no lo hizo. Me sonrió. En ese instante, lo que Jeff dijo me dejó clarísimo que esto no era una simple tontería ni un accidente. Todo estaba calculado. Era una obsesión total. Lo era todo para él. Vi cómo su sonrisa cambiaba y ya no parecía mi hermano, el que me traía de comer o me prometía con voz calma que todo iba a estar bien. Esa sonrisa era lenta, fría, y para nada era la de alguien en quien se pudiera confiar. Era la de alguien que lleva años guardando un secreto y por fin puede soltarlo. Mejor suéltame, Evan, dijo Jeff, como si nada pasara, como si Evan no lo tuviera acorralado con la furia escrita en la cara. Esto va para largo. Mejor siéntense para escuchar lo que tengo que decir. Evan lo sujetaba tan fuerte de la camisa que la tela se arrugaba bajo sus manos. Se le notaba la vena palpitando en el cuello de lo alterado que estaba y respiraba agitado. Empieza a hablar. Ahorita, dime qué fue lo que hiciste. Pero Jeff ni se inmutó, no intentó zafarse ni moverse, solo seguía ahí pegado a la pared, inexplicablemente tranquilo para lo que estaba pasando. Su mirada se desvió y me buscó a mí. Quise mirar hacia otro lado, pero fue imposible. Lo vi directo a los ojos y sentí que me escaneaba como un depredador a su presa, y entendí que desde el primer día había decidido que yo era su objetivo. Está bien, murmuró Jeff sin quitarme la vista, aunque la respuesta iba para Evan. ¿Quieres saber lo que hice? Te lo cuento todo. No más que te advierto, no me arrepiento, ni tantito. Fue la mejor decisión de mi vida. Sentí el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Me pegué más a la pared porque ya ni sentía las piernas. Era como si se me hubieran desconectado. Evan azotó a Jeff contra la pared con una fuerza que hizo vibrar un portarretratos. ¡Habla! Jeff soltó una risita corta. Tener tu llave de repuesto. No tienes idea del poder que me daba. Lo había querido desde hace mucho. Ese control sobre tu casa, tu vida. Hizo una pausa y sonrió apenas. Sobre tu esposa. Dijo esposa como si saboreara la palabra. Sentí náuseas. Todo el cuerpo de Evan se puso rígido. Se le marcaron los músculos en los brazos y la mandíbula le tronaba de tan apretada. Aquella noche, siguió Jeff, yo sabía perfectamente lo que hacía. Me pasé meses checando el calendario de ovulación de Marina. En cada reunión familiar decía lo mucho que quería tener un bebé, cómo ya estaba perdiendo la fe de tanto intentarlo. Y yo no iba a dejar que mi dulce Marina siguiera tan destrozada. Cada frase me pegaba como bofetada. Me había estado espiando, analizando, descubriendo cuándo era más fácil lastimarme. Y entonces todo cambió. Jeff lo decía ahora casi feliz. Te hiciste la vasectomía y ni le dijiste. La dejaste pensando que el problema era de ella, mientras tú te hacías el inocente. Yo ahí fue cuando entendí. El universo me estaba hablando. Tú no querías ser papá, pero yo sí. Marina se merecía el bebé que llevaba años intentando tener. Así que solo esperé la noche indicada. Ya conocía perfecto tu recámara, las cortinas blackout, y sabía que después de jugar póker, tú caías dormido como tronco. Solo tenía que entrar a las 3 de la mañana, meterme en la cama y despertarte como si nada, como si fuera tu esposo. Me volvió a ver, y en su cara vi algo que me heló, ternura, incluso cariño, como si recordara algo bonito entre los dos. Esa noche fuiste tan linda conmigo, Marina, tan dulce. Cuando te besé el cuello, hiciste ese ruidito, ese suspiro. Hasta pensé en decirte la verdad justo ahí, decirte cuánto te amo.
cuánto te deseo. Sonrió como si estuviera orgulloso, mientras yo solo podía dejar que las lágrimas me rodaran por las mejillas, sin poder moverme ni decir nada. Jeff siguió. Solo te dije que sí. Te dejé creer lo que tú quisieras. Y después, cuando te acurrucaste conmigo en la oscuridad, me quedé ahí quién sabe cuánto tiempo, nomás sintiéndote, oyendo cómo respirabas, tu pulso sobre mi pecho. Nunca me había sentido tan feliz. Evan soltó una mano de la camisa y la apretó en puño, los nudillos blancos, todo el brazo temblando de la rabia, como conteniéndose para no soltarle el golpe. «Eres una basura», le gritó. Hablaba con los dientes apretados. «Le hiciste esto a mi esposa, en mi casa, en mi cama». Por fin Jeff lo miró directo y en su mirada no había ni pizca de arrepentimiento, ni de vergüenza, solo fastidio, como si Evan estuviera estorbando algo mucho más importante. «Nunca fue tuya de verdad, Evan. Eso nunca lo has entendido. Desde el día que la conocí en tu fiesta de compromiso, supe que tenía que estar con ella, pero tú llegaste primero a todo. Siempre te quedabas con lo mejor, los honores, el trabajo, las oportunidades, y también te la quedaste a ella». Su voz ahora era más baja, más dura. «Me pasé 4 años viéndote no valorar lo que tenías. 4 años ignorando a la mujer que haría todo por ti, viéndola sufrir mientras tú no le dabas la importancia. 4 años sabiendo que yo la podría amar mejor de lo que tú jamás lo harías». Me tapé la boca, ahogando los sollozos. 4 años. Me estuvo observando cada comida familiar, cada regalo, cada vez que ayudaba en casa. Todo este tiempo me deseó así, y yo nunca lo noté. El golpe de Evan en la cara de Jeff sonó tan fuerte que rebotó en la sala. Le salió sangre de la boca, pero ni se cayó ni gritó, ni se defendió siquiera. Solo volteó a ver a Evan, tranquilo, y se echó a reír con escarnio, la sangre pintándole los dientes. ¿A poco no se sintió bien?, soltó Jeff. «Pégame otra vez si quieres. Rómpeme la nariz, tírame los dientes. Da igual, no cambia nada. No cambiaría nada de lo que hice, ni un segundo». Escupió sangre al piso. «¿Y ese bebé que Marina espera? Ese bebé es mío, mi hijo, la única familia que he formado por mí mismo. Odíame todo lo que quieras, pero eso ya no lo puedes cambiar. No me lo vas a quitar». Me dejé caer hasta sentarme en el suelo. Las piernas ya no me respondieron. Carrie me abrazó con fuerza y yo solo quería hacerme chiquita, desaparecer. Por más que trataba de ignorar esa voz, no se iba. Y estas últimas 2 semanas, Jeff se despegó de la pared en cuanto Evan lo soltó y se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Fueron los mejores días de mi vida. Estar contigo en tu cocina, Marina, tomar tu mano, decirte que te creía cuando todos los demás te decían que eras una mentirosa, ver cómo me mirabas, como si yo fuera el único que realmente se preocupaba por ti. Se acercó a mí y Evan no tardó nada en ponerse entre nosotros. Pude estar a tu lado, pude abrazarte. Fui el hombre que necesitabas mientras tu esposo te hacía pedazos. Cada lágrima tuya en mi hombro era prueba de que tenía razón. Siempre debiste estar conmigo. Me temblaba tanto el cuerpo que sentía los dientes chocando. Revivía todo lo que pasó en esas 2 semanas, pero ahora todo se veía diferente. Su brazo rodeándome en el sillón, su mano en mi rodilla, el modo en que siempre se sentaba demasiado cerca, cómo me veía cuando pensaba que yo no lo notaba. Yo creía que solo era amable, que me apoyaba, que era como de la familia. Él, en realidad, estaba gozando su victoria. Le encantaba verme sufrir, sabiendo perfectamente que él era el culpable de todo. «Marina». Jeff dijo mi nombre en un susurro, casi con ternura. «Mírame, por favor». No quería hacerlo, pero su voz me obligó a alzar la mirada. Estaba a tan solo unos metros, aunque Evan no lo dejaba pasar, pero aún así sus ojos me atraparon y lo que vi ahí me dio un miedo terrible. Esperanza, una esperanza de verdad. «Vámonos juntos», dijo. «Ahorita, esta noche. Olvidemos este mugrero. Empecemos de cero donde nadie nos conozca. Criemos a nuestro bebé como debió ser desde el principio». Sentí que el aire se me fue de golpe. Él de verdad pensaba que esto era posible, que podía decirle que sí, aunque me había destruido de la peor forma. Aún así, ahí estaba, pidiéndome que me escapara con él. «Estás loco», susurré, con la voz cortada y rota. «De verdad estás muy mal». Noté algo diferente en su cara. La esperanza se apagó, apareció la confusión, y después el enojo. «Te estoy dando todo, Marina. Un hombre que sí te ama, un papá para tu bebé, la oportunidad de empezar lejos de todos los que no te creyeron. ¿Por qué ibas a quedarte aquí con alguien que te pegó delante de todo el mundo?» Evan se lanzó tan rápido que no lo vi venir, y el puño fue directo al rostro de Jeff. Ahora sí, Jeff se fue al piso. Cayó de golpe y Evan no dudó en lanzarse encima. Fue una ráfaga de golpes. Cada uno sonaba peor que el anterior. «No tienes derecho a hablarle», gritaba Evan, el llanto escurriéndole sin freno. «No tienes derecho a verla, ni siquiera a decir su nombre. ¿Me oyes? ¿Sabes lo que hiciste?» Jeff ni siquiera intentó defenderse. Solo se quedó tirado, recibiendo los golpes con esa sonrisa escalofriante en la cara llena de sangre. Y entre golpe y golpe, alcancé a oírlo reír. Un sonido bajo, malísimo, de miedo. Yo seguía en el suelo del departamento de mi cuñado, mirando cómo mi esposo casi lo dejaba inconsciente a golpes. Y lo único en lo que podía pensar era que, aunque Evan lo matara ahí mismo, nada iba a borrar lo que me hizo Jeff. Nada limpiaría esa noche, ni me sacaría el embarazo, ni haría desaparecer al bebé que tenía dentro, ni regresaría a la vida que era mía antes de todo esto. Al final, me sentía reivindicada. Evan por fin supo la verdad. No era una infiel,
No era una mentirosa, era una víctima. Pero ser víctima no se sentía como ganar, era sentirse vacía por dentro. Evan terminó por soltarlo. Tenía los nudillos reventados, cubiertos de sangre ajena. Respiraba como si se fuera a desmayar de puro coraje. Jeff seguía despierto y todavía sonreía, los labios hinchados, los dientes todos sangrientos. Seguía viéndome, ignorando a Evan, solo a mí. Valió la pena, murmuró con la voz toda ahogada por la sangre. Cada segundo, cada golpe, todo. Porque, aunque sea por una noche, fuiste mía, Marina. Y ningún golpe va a cambiar eso. Grité con todas mis fuerzas, un dolor que erizaba la piel. Esa noche llamamos a la policía. Se lo llevaron esposado, pero no dejó de mirarme por la ventana de la patrulla, con esa misma sonrisa. Lo conté todo, cada detalle, cada palabra. Y el policía solo asentía, anotaba y me decía que era valiente por hablar. Pero la valentía no arregla nada. Lo que me hizo Jeff era dificilísimo de comprobar en una corte. Nunca forzó la entrada. Tenía llave. Yo jamás dije no, porque creí que era mi marido. La abogada lo llamó un caso de él dice, ella dice. Aunque Jeff lo dijo todo en persona, y Evan y Carrie escucharon cada palabra. Pero no sirvió de nada. Al final, Jeff aceptó un trato. Le dieron un cargo menor solo por meterse sin permiso a la casa. 6 meses reportándose y pagando una multa. Sin cárcel. Nada que le pesara en la vida. No como a mí, que nunca voy a olvidar esa noche. Evan y yo intentamos salvar lo que quedaba. Durante 3 semanas fuimos a terapia. Hablamos de confianza, de dolor, de cómo sanar. Pero cada vez que lo veía, era volver a la fiesta, a la cachetada, a los gritos y los insultos frente a todos los que quería. Era acordarme de que me creyó infiel antes de preguntarme cualquier cosa. Me pidió perdón 1000 veces. Lloró, me rogó con tal de compensarme toda la vida. Pero hay cosas que no se arreglan, palabras que no se pueden borrar. Me pegó, me humilló enfrente de todos. Permitió que su familia me deseara lo peor para mi bebé. Aunque ahora ya sabe la verdad, las 2 semanas de infierno no se desvanecen. Pedí el divorcio y no puso resistencia. Creo que en el fondo, él también supo que nos rompimos para siempre en el momento en que su mano tocó mi cara. El estrés acabó conmigo. 2 semanas después, ya divorciados, desperté en la madrugada con un dolor tan fuerte que no pude ni levantarme. Carrie me llevó al hospital. El doctor solo confirmó lo que yo sentía con tanta sangre. Perdí al bebé. Una parte de mí sintió alivio y me odié por eso. Ese bebé era inocente. Nunca pidió nada. Pero solo de pensar en tener un hijo de Jeff o verle sus ojos y su sonrisa, se me iba el aire. Ahora que ya no está, no tengo que decidir nada. La culpa de sentir alivio se va a quedar conmigo, probablemente. Pero lo único que me queda es empezar otra vez, lejos de todos.